Ay, mamita. Bueno, hola. No les voy a preguntar cómo están porque ya Rodrigo dijo que eso no hay que preguntarlo. Así que voy a seguir sus órdenes. Bueno, les quiero decir que esto va a ser muy difícil y que esto va a ser muy difícil por muchas razones, pero bueno, les voy a decir dos. La primera porque adivinen cómo me llamo. Me llamo Belén. Me llamo Belén y el cura geminiano bipolar defenestró a todas las Belénes. El segundo motivo es porque, a pesar de que me llamo Belén, un poco nos queremos, ¿no? Quiero creer. Entonces también me es difícil pararme acá después de haberlo escuchado hablar a Rodri. Bueno, la realidad es que quizás por este motivo nos llevamos bien, porque me llamo Belén, pero nadie me conoce como Belén. De hecho, antes de subir alguien dijo, ay, cuando leí que Belén Arenas iba a dar la charla no sabía que eras vos. Esto es porque creo que si me dicen Belén o me gritan Belú, probablemente ni siquiera me dé vuelta. Soy Belén, pero me dicen Tota. Todos me conocen como Tota. Y acá es un apodo un poco, no sé cómo llamarlo, pero a la gente como que le cuesta decirme Tota, ¿viste? Es como cuando son conocidos con los que quizás no tengo tanta confianza, vos lo ves que te ven, ¿no? Entonces dicen, bueno, la voy a ir a saludar. Y como que se van acercando en esa cuestión de cómo le digo Belén Tota, porque Tota es como un poco, y Tota termina en un, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Yo al Tota lo llevo con toda la naturalidad del mundo. Y bueno, para contarles un poco más de mí, tengo 22 años, soy de Hurlingham, no fui al Sagrado, pero bueno, un poco lo quiero al Sagrado. ¿Qué más? Soy la hermana menor de 3 hermanas, tengo 2 hermanas más grandes, que ya, digamos, me llevan varios años, que ya están casadas y que cada una formó su familia, así que en casa vivo con mis papás, que de hija única. Y bueno, un poco me invitaron hoy a compartir con ustedes y a seguir charlando de lo que vienen charlando y de qué venimos charlando. Ayúdenme porque yo me estoy muriendo de nervios, así que les pido por favor que me tiren un centro, porque quizás hablo de otra cosa y todo mal. ¿De qué venimos charlando un poco? Cindy, vos me dijiste que ibas a responder todo lo que yo preguntara, así que bancame. Bueno, quizás el lema nos ayuda un poco a volver, ¿no?, a retomar todo esto. Y bueno, de lo que venimos charlando un poco es de la fraternidad. Y cuando me invitaron a compartir este rato con ustedes, lo primero que pensé es qué lindo el lema, ¿no? Qué lindo pensar y vivir la fraternidad, vivir al otro desde el amor, vivir al otro desde vínculos sanos, vivir al otro y mirarlo como es y aceptarlo en sus diferencias. Pero también se me planteó esto de qué difícil que es a veces vivir esa fraternidad. Que es muy lindo decirlo, que es muy lindo pensarlo, que es muy lindo saber que Jesús viene al mundo desde ese lugar, que se bautiza y pasa por esa experiencia de ser hijo, pero que sale a nuestro encuentro desde el lugar de hermano. Pero que a veces eso cuesta. Y un poco hoy vengo a compartir con ustedes cómo a mí esa fraternidad durante mucho tiempo me costó. Y quizás no me costó como compartieron hoy las chicas a la mañana, en el caso de Connie, que ella decía esto de que nos cuesta hablar de discapacidad o de la vulnerabilidad social, ¿no? Porque son temas que nos tocan y que quizás nos conmueven o no sabemos cómo reaccionar. A mí la fraternidad que me costó fue en mi casa. Así que un poco lo que yo vengo a compartir con ustedes hoy es esa fraternidad que durante mucho tiempo me costó y también contarles cómo la experiencia de la reconciliación se manifestó en mi vida y fue eso que yo necesité para sanar mucho de esa fraternidad que durante tanto tiempo me costó. Cuando hablamos de reconciliación, ¿qué palabra se nos viene quizás a la mente? Bánqueme una. Ay, chicos, ¿quién se va a parar acá de esto?
Bueno, sí, quizás la palabra que se nos viene a la mente es el perdón, ¿no? Perdón que, al igual que la fraternidad, el pedir perdón o aceptar ese perdón también nos cuesta un montón. Entonces, bueno, para contarles un poco de cómo me costó vivir esa fraternidad, me tengo que remontar a mi pasado. Si yo tuviera que describir mi infancia, no dudaría en decir que tuve una infancia realmente feliz. Fui a un colegio muy lindo, en realidad fui a varios, pero todos muy lindos. Siempre fui muy buena alumna, tuve muchas amigas, jugué al hockey, así que tuve siempre mi grupo del colegio y mi grupo del club. Hoy en día los tengo. Pero bueno, quizás todas estos aspectos de esta infancia feliz tienen que ver con ese afuera, porque adentro, en mi casa, me tocó y nos tocó pasar como familia situaciones un poco difíciles. Cuando yo tenía aproximadamente 2-3 años, mi hermana más grande, que para ese entonces tenía 12-13 porque me lleva 10 años, empezó a tener algunas dificultades. Esas dificultades al principio se vieron manifestadas en que ella se miraba en el espejo y no le gustaba lo que veía. Empezó a tener, digamos, complejos con su cuerpo y su objetivo pasó a ser el adelgazar. La cosa se fue poniendo cada vez más seria y en cuanto mis papás supieron de esto, María empezó su tratamiento y después de un tiempo y de mucho esfuerzo, esa imagen tan autoexigente y esa presión que ella tenía con respecto a su cuerpo quedó de lado, digamos. Todo lo que tenía que ver con la comida quedó de lado, pero el tema es que cuando eso quedó de lado, atrás vino otra cosa y apareció algo que ella misma describe como monstruo, que empezó a crecer y a gestarse adentro suyo y que la acompañó durante varios años. A mi hermana le costaba la vida. Ella no tenía ningún proyecto, no tenía nada que la motivara, nada que la hiciera salir a buscar, a preguntarse, ¿no? Eso de lo que hablaron el viernes, de preguntarse. Ella estaba básicamente enojada con la vida. Y eso obviamente que se veía reflejado en casa, porque ella se relacionaba todo el tiempo con nosotros, obviamente. Para ese entonces, para ponerlos en contexto, yo ya tenía 6, 7, 8, 9 años. Digamos que ya había pasado bastante tiempo de ese principio. Ese monstruo se había ido, digamos, gestando y consolidando ahí. Y si yo tuviera que describirles la imagen que yo tengo o que se me viene a la cabeza cuando pienso en esa etapa de mi vida, de mi familia, esa imagen es mi hermana encerrada en su cuarto, con la persiana baja, todo oscuro. Esa imagen quizás es mi mamá intentando sacarla de la cama, dando 1500 vueltas o buscando qué se le podía proponer para que ella hiciera algo. La María de ese entonces, lo único que hacía era levantarse, fumar, tomar mate, se la pasaba en pijama y se quejaba porque no podía dormir a la noche, porque obviamente, como no hacía nada, ¿quién tiene sueño a la noche después de no hacer nada? Y esto todos los días la misma historia. Quizás una de las anécdotas que yo les puedo contar, que me acuerdo de ese momento, es que una vez mi hermana fue un mediodía a inflar globos para el cumpleaños de mi mejor amiga de ese entonces, Azul, porque, repito, mi mamá ya no sabía qué más hacer. Entonces mi hermana era una chica de ese entonces de 18 años que había dejado la facultad porque su psicóloga consideraba que ella no podía estar sola, porque es la realidad, ella no podía estar sola, no se podía subir a un tren sola, y todos teníamos que, digamos, tener el ojo un poco puesto en ella. Entonces esa María de 18 años, digamos, en ese momento, esta es una anécdota
un mediodía yendo a inflar globos para el cumpleaños de una amiguita de su hermana menor, 10 años menos, o sea, un programón. Y quizás en ese momento para mí eso era lo normal. O sea, yo no es que mi hermana hacía esto y por dentro pensaba, ay, qué vergüenza, o qué bajón, pobre, ¿no? Que está haciendo esto. Para mí eso era lo normal. Para mí que mi mamá luchara para sacarla de la cama, que mi mamá, no sé, en algún punto también se peleara con ella, porque, digamos, es desesperante ver a una persona que está encerrada en su cuarto y que lo único que hace es escuchar Arjona. Y perdón, Arjona, por la mala propaganda, pero es bastante bajón. Entonces, digamos, quizás esta anécdota me sirve a mí para explicarles lo mal que ella estaba, pero de eso me di cuenta quizás más de grande, porque como les dije en ese momento, para mí eso era mi realidad y yo no la cuestionaba, era como lo que me tocaba vivir. Entonces, yo de chica entré en un mundo donde quizás me tenían que explicar un montón de cosas que yo no estaba preparada para entender. Imagínense una chica de 8 o 9 años. Y en esto me acuerdo que una vez mamá me fue a buscar al colegio y yo no sé qué había hecho, entonces, no sé, estaba muy contenta y yo soy muy intensa, muy intensa. Entonces, no sé, me subí al auto y empecé a contarle, a gritarle las 1500 cosas que había hecho. Y mamá me pidió, por favor, si podía esperar un poco, porque en la radio estaban hablando de la droga que tomaba mi hermana. Cuando mi mamá dice, Belu, están hablando en la radio de la droga que toma María, yo me acuerdo que la miré y le dije, o sea, mi hermana tiene 10 millones de problemas y encima se droga. Como que ya está, chau, nos vimos, ya, no sé, cerrame todo. Y bueno, entonces mi mamá se tuvo que sentar a explicarme que en el mundo hay drogas malas y que también hay drogas buenas y que esas drogas buenas son las que llamamos medicación, que mi hermana tenía que tomar medicación porque era la forma de ni siquiera estar bien, estar más o menos estable. Y como les digo, yo empecé a tener que entender un montón de cosas que no estaba preparada para entender y menos para vivir. Y en esto que les digo que esta era mi realidad, a mí me enojaba muchísimo tener que pasar por todo esto. Me enojaba muchísimo tener una hermana enferma, me enojaba muchísimo todo, digamos, levantarme, ver que ella no quería estar más, ver cómo la vida le iba pasando y ella, digamos, como que mucho no le importaba. Me enojaba, por ejemplo, no sé, salir del colegio y que mi mamá me dijera, Belu, me tenés que acompañar no sé, al centro o no me acuerdo dónde, pero vas a tener que estudiar para el examen de mañana, ponele, en el bar mientras esperamos a María a que salga de la psicóloga. Y yo no quería estudiar en ningún bar y no quería esperar a nadie, yo no había elegido que mi hermana estuviera enferma, yo no había elegido tener que entender de chica un montón de cosas, yo no había elegido eso y me enojaba muchísimo. Entonces quizás para el afuera, yo era esa Belén, no sé, súper feliz, que tenía un montón de amigos, que le iba bárbaro en el colegio, que hacía un montón de actividades, pero cuando yo volvía a mi casa, toda esa situación sacaba lo peor de mí. Y quizás de esto ya pasó mucho tiempo y hoy todavía me cuesta y me da un poco de vergüenza decirles a todos ustedes que yo a mi hermana la odiaba, pero no es que estoy hablando de una bronca normal o natural por la que todos los que tenemos hermanos pasamos cuando nos peleamos, cuando hay diferencias, cuando hay, no sé, roces de lo cotidiano. Yo a mi hermana la odiaba desde lo más profundo de mi ser y era como que todo eso sacaba lo peor de mí porque no solo la odiaba, sino que se lo hacía saber. Yo a mi hermana le he llegado a decir cosas terribles como, estás loca, estás enferma, ¿por qué no te vas de acá? Internate, todos seríamos más felices sin vos, no quiero que estés más. Y es hasta fuerte un poco escucharme decirlo, pero era lo que me pasaba, yo estaba totalmente enojada con esa realidad y en ese momento yo vivía eso como enojo y enojo hacia ella.
Y en esto aclarar que nadie elige enfermarse. Y yo estaba como muy cegada en ese enojo y en esa realidad que me tocaba vivir, pero era la forma que tenía de transitarlo. Básicamente a mí lo que me enojaba era tener una hermana con depresión. Yo no lo quería más, no quería más saber ni de médico, ni de psiquiatra, ni que la psicóloga, que la medicación, que no me importa, no sé, ni idea, arreglátelas, porque yo no quiero vivir más eso. Me acuerdo que una vez, un verano, la tuve amenazada todo enero, con que si ella no hacía lo que yo quería, le iba a ir a contar a mi abuelo que ella fumaba. Para mi abuelo este era un tema muy sensible, entonces María se escondía cuando mi abuelo estaba. Y por más que yo sabía que no iba a ir a decirle a mi abuelo que mi hermana fumaba, porque eso hubiese significado romperle el corazón, yo lo hacía porque en el fondo quería hacerla sentir mal. Ese era como mi objetivo en casa. Si ella decía blanco, yo iba a gritar negro. Aunque quizás no estuviera tan de acuerdo con ese negro, quizás ese negro ni siquiera me gustaba. Pero mi objetivo pasó a ser hacerla sentir mal. Como les dije, yo estaba muy encerrada en ese enojo, porque también en algún punto ella se llevaba toda la atención. Porque en algún punto, digamos, nosotros desde nuestro lugar, cada uno en mi familia tenía que hacer cosas y tirar para el mismo lado. Y ese mismo lado era que mi hermana se pusiera bien. Entonces, bueno, todo ese enojo y toda esa bronca que yo tenía dentro, un día en particular se me vino encima, porque un día yo había ido a dormir a la casa de una amiga y mi hermana del medio, Inés, tenía que cambiar unos regalos que le habían hecho por su cumpleaños, era diciembre, fin de año, y bueno, mamá la llevó a mi hermana, a Inés, a cambiar esos regalos y a la vuelta me pasó a buscar a mí. Cuando volvemos a casa, mi hermana, como les dije, no se podía quedar sola. Y en ese momento se había quedado en casa con una chica que nos ayudaba en ese momento. Y cuando entré a casa, la primera en entrar fui yo. Y cuando empecé a caminar para mi cuarto, vi que la luz del cuarto de mi hermana estaba prendida. Y esto me pareció súper raro porque era de día y uno de día no tiene las luces prendidas, o por lo menos en mi casa mis papás nos atornillan con que apaguemos las luces. Entonces, con toda la ingenuidad del mundo, yo me acerqué al cuarto de mi hermana. Y cuando llegué, vi que mi hermana estaba acostada en el piso. Y por más de que yo todavía conservaba esa ingenuidad de una nena de 9 años, porque yo era una nena, me di cuenta que no estaba durmiendo. Y que algo malo estaba pasando. A los pocos segundos apareció mi mamá, que se tiró encima de mi hermana y le pidió a Inés, mi hermana del medio, que me llevara a mí a su cuarto y que le preparara un bolso. La última imagen que yo tengo de ese día es la policía y la ambulancia en mi casa y mi hermana terminó internada. Pañuelitos. Bueno, si el padre Rodrigo lo hizo, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo, no? Como yo les dije, a mí en esta realidad que me tocaba vivir y entender, por qué no me quedaba otra, la forma que tenía mi mamá de explicarme que mi hermana estaba enferma era diciéndome que todos en la cabeza tenemos cables y que esos cables en la cabeza de mi hermana hacían cortocircuito,
que no se conectaban bien. Yo quizás pasé esa explicación adaptada a una nena a que la vida me pegara una piña en la cara y me dijera: hola, yo soy la depresión, por esto tu hermana va a la psicóloga, por esto tu hermana va a la psiquiatra, por esto tu hermana toma medicación, por eso no se puede quedar sola, por eso tenés que estudiar en el bar mientras la esperás a la salida de su terapia. Y a mí es como que se me vino el mundo abajo, porque yo durante mucho tiempo estuve enojada con ella y tenía que entender que yo le había dicho cosas horribles, que yo literalmente le había dicho que yo no quería que ella estuviera más, y un día mi hermana no quiso estar más. Y a mí eso no me lo contaron, yo lo vi, porque en esta historia hay muchas cosas que no me las acuerdo. Que no me las acuerdo no porque no tuviera la edad para acordarme, sino porque el psiquismo es tan increíble que a veces cuando las cosas que vivimos nos lastiman, eso se va a otro lugar lejos de la conciencia. Santiago, el marido de mi hermana, cuenta que ese día él llamó por teléfono a mi casa y que la que lo atendió fui yo desde el cuarto de mi mamá. Que le atendí el teléfono, que le dije hola, y que cuando él me dijo: Belu, no puedo contactarme con tu hermana, qué sé yo tiré el teléfono. Yo de esto no me acuerdo, porque para mí, después de ver lo que vi, fue como que me explotó una bomba por dentro. Fue como, no sé, no entiendo nada. Y así quedé. Mi hermana estuvo internada una semana y como la cosa se puso un poco difícil, porque mi hermana era menor y bueno, y hay toda una cuestión legal, mis papás tuvieron que trabajar mucho para que a mi hermana no la dejaran internada y que pudiera volver a mi casa. Entonces yo, esa semana, me quedé en la casa de mi tía. Y de esa semana la realidad es que no tengo muchos recuerdos, pero sí me acuerdo que una noche me puse a llorar. Me puse a llorar mucho porque me costaba mucho convivir con ese dolor de haber lastimado tanto a alguien que no era nada más y nada menos que mi hermana. Y me acuerdo que me puse a llorar y mi tía me escuchó y vino. Y bueno, y como que yo le decía que era mentira, que yo en realidad no quería que ella se muriera, que todo lo que yo le había dicho, no sé por qué se lo había dicho, pero que yo solo le pedía a Dios que mi hermana se quedara con nosotros. Mi tía obviamente que me consoló y todo. Y yo sería recontra hipócrita si les dijera a ustedes que durante todo ese primer momento de mi relación con mi hermana yo era la peor y que después de esto de esta decisión que ella tuvo, yo pasé a ser la mejor, que pasé a tener un montón de culpa, porque sí, esa culpa vivía dentro mío y yo tenía que convivir con esa culpa. Pero el enojo seguía y a mí me costaba un montón porque en algún punto ella seguía teniendo los ojos de mis papás. Yo ese día mientras lloraba, y por más de que mi tía es como casi mi segunda mamá, yo también necesitaba a mi mamá. Y mi mamá estaba en otro lado porque tenía que estar en otro lado, porque lo que le había pasado a mi hermana no era un chiste. Pero eso no quitará que yo también la necesitara, y en algún punto mis papás seguían estando atrás de María. Toda esta situación a mí me enojaba muchísimo también porque era como, yo me siento mal por haberte dicho todo eso, pero en realidad me siento mal porque vos tomaste esta decisión. Y a mí me enojaba muchísimo que ella hubiese tomado esa decisión. Me enojaba muchísimo porque traía mucho dolor, porque mi familia no la pasaba bien, ella tampoco, menos que menos. Después de esa semana, mi hermana, como les dije, estuvo internada y después de esa semana volvió a mi casa. Mi tía me llevó a mi casa. Y bueno, porque yo también tenía que volver en algún momento. Y cuando entré a mi casa, desde el living, se ve el jardín y hay una galería. Entonces, yo entré al living, y los vi a todos sentados. Y empecé a caminar, pero no pude con esa situación y me fui corriendo a mi cuarto.
Y me fui corriendo a mi cuarto porque yo no sé, para mí era como que vivía en ese circuito de culpa y enojo constante y no lo podía enfrentar. Yo a mi hermana no la podía mirar a la cara porque no me daban las palabras para pedirle perdón. No sé, un montón de cosas que quizás yo pensaba y que le quería decir, pero que al momento de volver a casa yo no podía enfrentarme con eso. Mis papás vinieron a mi cuarto y bueno, y me consolaron y al ratito María entró. María entró, abrió la puerta y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y quizás para mí, a mí me hubiese encantado poder salir corriendo y abrazarla. Pero yo todavía no podía porque sentía que no me merecía ese abrazo. Sentía que yo la había lastimado un montón y que, como les dije, no la podía mirar a la cara. Mis papás le pidieron que se fuera, que me diera mi espacio. Y bueno, la cosa siguió, a mí me costó mucho como recomponer esa relación, me costó mucho acercarme. Yo durante mucho tiempo no le hablaba. Y no es que, no sé, bueno, sí, pasame la mayonesa, no, ni siquiera. O sea, prefería tener que pararme e ir hasta la otra punta de la mesa con tal de no dirigirle la palabra. Y bueno, y quizás esto fue pasando, el tiempo fue pasando y mi hermana, digamos, trabajó mucho para poder salir de ese lugar. Y yo seguí mi vida. Y bueno, y como que de a poco quizás nos fuimos acercando después de un tiempo, de meses, años. Y mi relación con ella al principio era como, bueno, sí, convivimos, es mi hermana y está todo bárbaro, pero yo siempre, o sea, en ese momento era como mucho más compinche con Inés. Bueno, como les dije, yo seguí el colegio, terminé el colegio, empecé la facultad. Y bueno, y un paréntesis, porque esto no se los dije, estudio psicología, así que más claro, échale agua. Como que la chica después de contarte todo eso no se podía parar acá y decirte, estudio arquitectura. Así que bueno, Mary, si me estás viendo, gracias por ser la pionera de mi vocación en algún punto. Y bueno, como les dije, yo seguí y como que toda esta historia quedó ahí. Digamos, es muy difícil quizás pararme acá y explicarles casi 10 años de enfermedad, porque tendríamos, ¿sabes qué? Se me duermen todos acá y sé que les duele la espalda. Entonces, bueno, como les dije, yo seguí mi vida y eso quizás quedó atrás. Y hoy todos los que me conocen saben que para mí María es todo. O sea, María es ese lugar al que yo voy cuando estoy mal, cuando necesito un consejo. La realidad es que con el tiempo fuimos forjando una relación muy incondicional. Y bueno, como les dije, yo seguí mi vida y en un momento me tocó hablar de este tema en otro lugar. Eran muchas menos personas, así que no se crean que esto es fácil, porque yo sigo nerviosa. Y bueno, y cuando me puse a pensar qué quería decir, o sigo a pensar lo que iba a decir, me encontré con que quizás había cosas de esa historia que quería contar y otras cosas que no quería contar. Y en este no querer contar no era porque me daba vergüenza o porque, no sé, yo no las quería contar porque quizás eso que había quedado ahí en el cajón de los recuerdos todavía seguía dando vueltas. Y quizás, claramente que no de la misma manera, pero ese enojo y ese dolor, esa culpa, empezó como a meterse en mi vida, de vuelta, de otra manera, pero estaba. Y quizás yo más de grande, con otra perspectiva, empecé a hacerme un montón de preguntas en relación a lo que nos tocó vivir. Y quizás las respuestas a esas preguntas me dolían un montón. Y yo tuve que empezar como un camino
de perdón en relación a muchas personas. Que quizás, a ver, yo en ese momento no es que fui y les dije, hola, sí, yo necesito perdonarte porque hace 10 años pasó tal cosa. No, ellos quizás ni lo saben, pero internamente yo empecé a vivir como una lucha de cuestionarme un montón de cosas. En eso me voy a confesar. Y por más de que me costó un montón, después de pensarlo mucho, le confesé a Jesús todo esto que me pasaba, todo este dolor, todo este enojo. Y bueno, y como que me expuse y crucé, como dijo Lula el viernes, ese mural. Y le dije, sí, yo quizás soy una chica más o menos buena, que trato de hacer el bien, de involucrarme en proyectos solidarios y qué sé yo, pero también tengo toda esta parte de la que no estoy muy orgullosa, de esa parte que veo y que quizás no me gusta porque lastimo muchas veces a otras personas y también me lastimo a mí. Y cuando yo hablé de todo esto y digamos, abrí mi corazón y mostré ese lado de Belén que muchas veces no me gusta, el sacerdote me dijo algo que para mí fue súper importante y quizás a ustedes no sé si les va a volar la cabeza, no es que no hubo una revelación, pero sí es una frase que me la dijo hace ya bastante y que a mí me acompaña siempre cuando empiezo a tener como esta mirada tan dura y tan culposa y cuando aparece ese enojo. Él lo que me dijo es que los sentimientos en sí mismos no son ni buenos ni malos. O sea, nosotros somos seres humanos, vivimos un montón de cosas, nos atraviesan un montón de cosas y los sentimientos son la forma que tenemos de reaccionar frente a esas situaciones. El tema está en qué hacemos con esos sentimientos. Entonces a mí, después de un montón de tiempo, esa reconciliación en particular me permitió entender que yo soy esa Belén quizás buena, que estudia, que quiere ser la mejor profesional que pueda ser, que se preocupa quizás por el otro a veces, muchas otras veces no, pero que, digamos, esto de lo que hablaba Rodri, Jesús tuvo que convivir con esas bestias y no es que, bueno, las aniquilo, están ahí, siempre van a estar y en algún punto tengo que aprender a convivir con eso, a convivir con mi parte buena y con mi parte mala y decir, bueno, esta soy yo. Y en algún punto esta es mi historia. Esto es, digamos, sí, son mis dolores, es cómo a mí me costó vivir esa fraternidad, pero yo estoy segura que adentro de ustedes hay un montón de otras cosas. Que quizás ustedes tengan situaciones que les duelan, quizás tengan vínculos que necesiten sanar, quizás no les hayan pasado 1000 dramones, pero tengan adentro suyo esas cosas que no les gusten y que quieran cambiar. A mí esa reconciliación en particular me permitió, después de muchísimo, muchísimo tiempo, abrazar ese dolor. Yo después de mucho tiempo entendí que estaba bien estar mal, entendí que estaba bien que en ese momento yo me enojara tanto. Y también le pedía perdón por esas veces que esos sentimientos quizás me llevaron a lastimar a otros y que me llevaron a lastimarme a mí misma, pero, digamos, si yo pude, después de esa reconciliación, sentirme, digamos, abrazar todo ese dolor, fue porque primero me sentí abrazada. Y no me sentía abrazada por cualquiera. Me sentí abrazada por un amor que es incondicional, que no te pone condiciones y que te perdona mucho antes de que vos te acerques a pedirle perdón. A mí esa reconciliación, como les dije, me permitió abrazar mi dolor, me permitió llorar un montón de cosas que de chica yo quizás no había llorado porque estaba como muy encerrada en ese enojo y esa reconciliación permitió que me diera cuenta que abajo de todo enojo hay mucho dolor, porque si algo te enoja es porque en el fondo te está tocando algo ahí adentro que te duele y que a veces duele muchísimo. Como les dije, yo estudio psicología
Yo creo que la psicología es una herramienta impresionante, increíble para pasar un montón de situaciones, para sanar un montón de cosas, para transitar, para crecer. Pero también soy una convencida de que hay lugares de nosotros mismos a los que solo Dios llega. Y esto realmente se los digo así, porque, no sé, me ha pasado quizás en mi terapia charlar de esto y yo le decía, yo hablo de todo esto que pasó hace un montón de tiempo y lloro como si lo viviera hoy y digamos, mi cabeza entiende que eso ya pasó hace un montón, que mi hermano ya está bien, que está casada, que es feliz, pero yo lo sigo llorando como si fuera hoy. Y mi psicóloga me dijo, bueno, quizás estás llorando de, esto que les dije, estás llorando de grande todo lo que no lloraste de chica. ¿Y con eso qué? O sea, sí, obviamente que es así, y lo creo, pero ese dolor sigue ahí. Y solo en esa reconciliación yo pude realmente abrazar ese dolor, porque solo cuando yo me siento perdonado por ese Dios misericordioso, es que yo puedo empezar a perdonarme y empezar a perdonar a los demás. Yo la reconciliación, digamos, cuando me dijeron que tenía la propuesta de charlar de esto, lo que dije es qué difícil, porque tenemos como ese pensamiento de que la reconciliación, no sé, es para el de al lado. La reconciliación no, porque a mí me da un montón de vergüenza, porque ¿qué va a pensar el sacerdote de mí? Si esto, la realidad es que es horrible. Y en esto compartirles que para mí la reconciliación no es algo que yo vivo o que elijo porque alguien en algún momento me dijo que cada tanto hay que hacerlo. Yo la reconciliación no la vivo como eso que me inculcaron mis papás, ni la vivo desde ese lugar de obligación, porque si no lo haces sos lo peor del mundo. Yo la reconciliación la necesito. La necesito porque yo hoy en día, quizás en un montón de situaciones de mi vida, soy esa nena, soy esa hija menor, soy esa hermana menor que busca ser mirada. Y esto no solamente en mis situaciones familiares, en mi vida en general. Muchas veces soy esa nena que quiere ser mirada. Y en ese querer ser mirada no me doy cuenta que hay alguien que siempre me está mirando, que no me deja sola y que me espera con los brazos abiertos, no una, 2, 3 y las 1.000 millones de veces que yo me acerque a pedirle perdón con un corazón sincero y dispuesto. Como les dije, a mí esa reconciliación me permitió después de mucho tiempo entender muchas cosas, sanar muchas cosas. Por eso es lo que yo les puedo contar. Y si no, digamos, desde lo más teórico o técnico, quizás hasta lo podríamos invitar a Rodri a que nos cuente de qué se trata. La invitación un poco es que ustedes se animen a conocer o a ver qué significa la reconciliación para cada uno de ustedes, desde su lugar, desde su historia, desde lo que tengan ganas de compartir hoy, de aquellas cosas que quieran pedir perdón y sobre todo de aquellas cosas en las que necesiten sentirse acompañados. Porque como les dije, yo estoy segura de que no estoy sola, yo estoy segura de que hay alguien que me está mirando. Y de vuelta hoy yo los invito a que se animen a dejarse mirar. A dejarse mirar por ese amor que no tiene límites, ese amor y esa mirada que no te mira de cualquier forma, que te mira con ojos misericordiosos, ¿no? Desde este Jesús que viene al mundo, desde ser hermano, desde enseñarnos que quizás sí, la fraternidad cuesta a veces, cuesta mirar al otro, cuesta luchar por un mundo donde todos estemos juntos, pero es un Jesús que viene a decirnos que ese es el camino. Que ese es el camino porque yo solo soy feliz cuando me encuentro con ese en otro y lo acepto desde sus limitaciones, sus dificultades, sus diferencias, lo que sea. Ese Jesús que me viene a decir que me quiere mucho,
que me quiere mucho, que me perdona y por sobre todo que me mira y que me acompaña. Entonces, un poco la invitación hoy es que se animen, que salten esa muralla y que yo les puedo asegurar que hoy especialmente, en realidad siempre, pero hoy especialmente, Él los va a estar esperando con los brazos abiertos y con muchas ganas de abrazarles y de sanarles el corazón.